soy de Rusia, de Moscú. Es el vídeo en el español. Lo siento, discúlpame mi español, así que no siempre puedo buscar y recordar las palabras en mi cabeza más valiosas para expresar lo que quiero expresar. Así que no tengo bastante práctica en el español. Solo hay una amiga de Chile con quien estoy hablando y está del canal de ASMR español en celo. Cuando conecté a este canal por primera vez, tendré una idea de lo que mucha gente aquí y esta gente siempre está hablando en el español, pero en realidad muy raro. Hay algunas personas, otras de mí y ella, ahí, así, no hablo español muy bien. Yo estaba estudiando español solo con los libros. Soy 16 años aquí ahora y algunos años detrás, puede ser 10 años. Me gustaría mucho, me gustó mucho los libros de Borges, del Cortázar y de otros escritores de Latinoamérica. Y así quería entender estos libros en original y leerlos en original. Iba a estudiar español, a aprenderlo, pero tenía muchos problemas. No sabía cómo estudiar los idiomas extranjeros. No fue mi primera vez cuando lo estaba haciendo, cuando lo he hecho. Y así fuera mucho tiempo hasta el momento cuando fue finalmente posible hablar en español a otras personas. A este momento recuerdo muy bien la primera vez cuando alguien de persona de español, cielo de Bolivia, pero está viviendo ahora en Francia, hablaba conmigo en el español. Fue muy sorprendido y exaltado. Tengo algunos libros del español, pero no son muy interesantes, puede ser. Es un diccionario, es el diccionario del español al ruso, y en el otro modo es muy pequeño. Y fue tiempo en pasado cuando estaba llegando con este diccionario y en mi vestido, y leí los libros en el español con este diccionario. Puedo leer algo de este diccionario ahora. Por ejemplo, choque, utar, tauchok, военная стычка, choque obrero de choque, utarnik. Es la palabra de la música. Además, tengo un problema del lenguajes extranjeros, de lo que puedo hablar un poco en español ahora y puedo recordar este video, pero ni un asunto más. Por ejemplo, tengo algunos libros en original del maestro Unamuno,
Miguel de Unamuno. No lo he leyendo. Radio Quiroga. Me gusta este libro mucho, mucho. Fue muy difícil leerlo. Cuentos de amor, de locura y de muerte. Y hace mucho tiempo que lo abrí, las primeras páginas, con el diccionario del papel pequeño que ahorita he mostrado con los diccionarios en el teléfono móvil y otros diccionarios. Y fue tan difícil leerlo que tendré una idea en mi mente que no será posible, no será posible en el futuro que podré leer en español con oficialmente una otra libra de maestro Unamuno, Miguel de Cervantes, el casamiento engañoso, coloquio de los perros, edición de Rosa Navarro Durán. Mi primer libro del español. Los sonidos son maravillosos. Y tanto es el odor del libro que nunca ha sido abierta. Una amnesia. Es una detectiva libro para los niños. La leí hasta el fin. Es muy raro con los libros españoles. Vicente Blasco Ibáñez, Sangre y Arena. Sangre y Arena fue la película con este título con Sharon Stone. No es para niños. Es una parte del libro con gramática y fonética y todo el idioma. Y la leí, pero no ya puedo recordar. Sí, no recuerdo mucho de gramática. Un problema muy importante es lo que no estoy seguro cuánto tiempo ya está aquí en mi teléfono, que está recordando todo lo que estoy diciendo. Hay un libro muy complicado en ruso. Es una libro muy antigua del año 1988. Es para los profesores, para profesionales en el español. Los tipos funcionales de la dicha del contemporáneo español. Marcelino Panipino. Mira, es un libro para los niños. Y sí es fácil, pero no me gusta. Así que no me gusta leer los libros para niños. Hasta así es una dificultad muy bien para mí. 100 años de soledad. Por cierto, Gabriel García Márquez es un de escritorios que necesito para leer, pero es un libro para mostrarte un problema más grande. Me gusta leer este libro en original, pero es difícil. Es muy difícil y así no leí este libro y hasta es un libro muy popular y muy importante en la literatura. Después un libro, otra, la hojarasca, pero también Gabriel García Márquez es un escritor
escritorio que es muy difícil para mí. Francisco García Pavón. Sí. Es tan... Es tan mal mostrarte todos los libros. No es como un animal, como hombre. No, es el tipo de que hombre tiene que hacer. No hay una idea de la inteligente animaleza. Es como la máquina, solo mostrando todos los libros diferentes que algún tiempo en pasado compré. Lo siento. Una escritora mi más preciosa es Dolores Medio y su libro Farsa de Verano me gusta mucho, es en ruso y no tengo este libro en español. Y una historia misma de este libro es muy interesante. Mi padre lo ha dejado de la biblioteca en mi casa y fue gratis. La leí y me gustaría mucho. Son tanta libertad de relaciones en este libro, tantos caracteres diferentes, toda la gente con su mente diferente. Me gusta mucho. Puede ser si fuera en el español. No la he leído hasta el presente y no la conocería. Y dos escritores primeros, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. Y además son los libros que no he leído ni en español ni en ruso, pues algo de este libro de los seres imaginarios y algo de ficciones de Jorge Luis Borges he leído, pero tan popular libro como modelo para armar 62 nunca. Vale, y tiene suerte y ahora son 8 por la tarde en Moscú. Es el tiempo para